Padre bendito, amado, oh misericordioso, gracias por un día más de vida y porque nos permites estar aquí, todos juntos y con el propósito, con un mismo objetivo que es aprender de ti e intentar escucharte a través de las palabras que hoy vamos a traer y compartir. Pido que me guíes para poder transmitirle lo más fácil, mejor, edificante a todos estos chicos y chicas y que por favor estés presente. Quita todo, toda barrera en nuestro corazón, toda cosa que pueda distraernos o mantenernos inquietos para ahorita concentrarnos, entrar en comunión contigo y escucharte, que hables en nuestro corazón. Gracias por este momento, Dios, y lo pongo en tus manos. En el nombre de Yeshua es que te agradezco por todo esto. Amén. Bueno, chicos, déjenme les comparto pantalla y hoy vamos a ver la pieza número 58. Ya estamos bueno, sin contar la que vamos a ver el día de hoy, a 8. A 8 piezas de terminar la Biblia. Esto ya estamos ahora sí en la super recta final. Y pues estamos, por lo menos yo estoy muy emocionado porque cada uno de estos libros nos ha traído una lección muy importante. Y acercándonos al final, ya estamos viendo más conclusiones que otra cosa, pero porque sean conclusiones no significa que sean menos importantes. De hecho, pues resumen, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir resumiendo cada vez mejor el mensaje bíblico. Ya estamos también por entrar a las cartas de mi tocayo, que es donde viene el texto introductorio de todas las piezas. Entonces ahí vamos a poder estar un buen rato. Y bueno, vamos a empezar esta pieza. Y como siempre, vamos a empezar con la cita de Primera de Pedro. Ay, espérenme, se me cambió aquí. No sé qué hice. Denme un segundo. Es que se me cambió aquí. Ahí está. Es que tengo los controlcitos del Zoom y me estorban. Ahí está. Vamos a nuestra primera cita de introducción, que es la de Primera de Pedro 1 del 23 al 25. No sé si alguien quiera ayudarme a leer, aprovechando. Quien guste y quien tenga la cita a la mano. Con confianza, por favor, ayúdeme a leerla. Si no, en lo que lo busco. A ver, creo que alguien levantó la mano. Nomás déjenme ver quién fue. Ay, no me salen los participantes. Ah, Judith. Sí, Judith, por favor. Ayúdame, te agradeceré bastante. Ok, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muchas gracias, Judith. Y pues bueno, yo siempre trato de ahondar un poquito en esto cada vez que vemos esta cita. Simplemente para recordar, esto lo leemos siempre, para recordar que la palabra de Dios es eterna, que no cambia y que el mensaje bíblico es uno. A pesar de tener más de 40 autores, ser descrita durante un periodo de aproximadamente 1500 años en diferentes países, diferentes continentes, diferentes lenguas, culturas, familias, pueblos, etcétera, pues es un mismo mensaje. Y eso es algo que nos causa mucha seguridad en el sentido de que esta palabra es fiel y verdadera. Entonces, bueno, de eso, por eso esa cita. Y vamos a leer la cita de introducción, que es la que yo les puse aquí, que es Hebreos 1 del 1 al 2, que dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y esta es nuestra eh, cita de introducción, porque, y digo, al final de hecho tengo un video preparado de los de Proyecto Biblia, eh, que la verdad yo esperaba poco de ese video y está increíble, creo que es el perfecto resumen del libro y de hecho de lo que vamos a ver. eh, y, y se menciona tanto en el audio como en este video que justamente este es el protagonismo
de este libro, de esta pieza. ¿Quién es Yeshua? ¿Dónde colocarlo? Y aquí empieza justo diciendo eso. En otros tiempos, pues entregamos la Torá, entregamos profecía a través de los profetas, lecciones a través de los reyes, a través de los jueces, a través de muchísimas personas. Pero ahora, y gracias a Dios, pues Dios nos está hablando a través de su Hijo, a través de Yeshua. Entonces, eso es increíble. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de datos generales. Eh, 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 Hablando de autor, estoy poniendo aquí Pablo Bernabé o Apolos porque, a diferencia de muchas de las cartas de Pablo, o las cartas de Pedro, Judas, discúlpenme chicos, donde claramente viene el autor, aquí no tenemos un autor, de inmediato entra a hablar pues, de todo el contenido que tiene esta carta, pero pues hay gente, eh, entre ellos Joseph, que dice que lo más seguro es que haya sido Pablo, a lo mejor la manera en la que se despide la carta, que también la vamos a leer, pero también hay posibilidades de que hayan sido colaboradores cercanos a los discípulos o a Pablo, como Bernabé o Apolos, que trabajaban con él en el ministerio. También menciona el video que vamos a ver al final, que es irrefutable que el autor tuvo que haber sido alguien cercano a los discípulos, porque los conoce, porque habla acerca de cosas que vivieron, entonces tuvo que ser alguien cercano, aunque no sabemos a ciencia cierta quién fue el autor. Ahora, en cuanto a la fecha de escritura, de igual forma, antes del 70, porque no se menciona nada acerca de la destrucción del templo, entonces antes del 70 es una buena referencia. Y bueno, aquí no tenemos un significado, simplemente es una carta escrita a un pueblo hebreo. También algo que menciona el video que vamos a ver y que me gustó bastante y que no había realizado yo, es que aquí no es una carta que se escriba a una iglesia, o bueno, no menciona directamente, porque hebreos podríamos pensar que son los de Jerusalén, ¿no? La iglesia en Jerusalén, pero a ciencia cierta no lo menciona. Entonces, es curioso porque no menciona a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de tal o cual lugar, sino que simplemente es una carta a los hebreos. Y esto está bonito porque podemos hacerla extensiva hacia nosotros. Es una carta hacia el pueblo del pacto, hacia nosotros que decidimos así como nuestro padre Abraham, el padre de la fe, el iniciador de la historia de la familia y de nuestra fe, que decidimos cruzar, porque eso significa hebreo, el que cruza, decidimos cruzar del mundo, de la paganidad, de todo lo que nos ofrece que es vano, a una vida con Dios. Entonces es una carta que podemos tomar directamente dirigida para nosotros. Ahora, también algo que siempre me gusta repasar son las secciones que estamos ahorita del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah. Ya pasamos los evangelios, que sabemos que se resumen como he aquí él muere, pero no solamente muere, sino que resucita. Ya también pasamos por el libro de los Hechos, que podremos resumirlo en he aquí él vive y vive a través de cada uno de sus discípulos, a través de cada uno de nosotros. Las cartas apostólicas, que es justamente donde nos encontramos, he aquí él edifica y hoy nos vamos a edificar bastante a través de la identidad de Yeshua y de por qué es importante ponerlo como lo máximo. Y finalmente la última pieza que veremos en aproximadamente 2 meses, ya lo último chicos, entonces se viene bueno, Apocalipsis, he aquí él viene. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Mm, Hablando de las secciones, y fíjense que ahora sí no le cambié las imágenes que traía la diapositiva, porque la armé ahora sí que un poquito rápido. Pero bueno, vamos a hablar de las secciones. De los capítulos 1 al 7 vamos a hablar de la superioridad del Mesías. Va a enfocarse en revelar la identidad del Mesías. ¿Quién es? Es como si fuera un ángel, es como si fuera un profeta, es como si fuera un Moisés, es como si fuera un sumo sacerdote. ¿Quién es este Jesús, este Yeshua? Entonces vamos a hablar acerca de su identidad y la superioridad que tiene. Del 8 al 10 vamos a hablar del nuevo pacto. Y del 10 al 13 vamos a hablar del peregrinaje terrenal. Ahorita vamos a explicar un poquito acerca de cada una. Vamos a la primera sección, chicos. Hoy va a ser un día de bastante lectura, pero la lectura la voy a hacer yo, no se preocupen, simplemente vayámosla siguiendo. Vamos a ir, insisto, a través de bastantes citas, entonces vamos a intentar poner atención y voy a intentar estar recordando.
en qué cita vamos. Entonces, denme solo un segundo. Listo, chicos, disculpen, estaba buscando aquí la cita en en mi página de Biblia. Gracias, amor. Bien, entonces dice Hebreos, esto es lo primero que vamos a leer, 1 del 1 al 14, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ya les hablé un poquito de esta parte. Está hablándole Pablo, bueno, ya me fui directo con la opción de Pablo, pero el autor, me tengo que recordar, el autor a la carta a los hebreos está recordándole a estos hebreos que, bueno, a sus antepasados, a los hebreos que estuvieron en el desierto, en Egipto, en el reino, etcétera, pues Dios habló a través de profetas, a través de la Torá, a través de los jueces, a través de muchas personas, y que ahora ellos estaban teniendo la bendición y la suerte de que estaba hablándoles Dios a través del Hijo. ¿Y por qué compara o por qué pone al Hijo aquí? Porque el Hijo es superior a todo, es superior a los profetas que lo precedieron y a muchísimas cosas. Y vamos a seguir hablando de eso, porque dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y aquí empiezo a hablar un poquito de la identidad, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, este es el Hijo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y está hablando, pues, justamente de este hijo ahora que nos está hablando por mandato de Dios, de en qué nivel está. Dice el versículo 4 incluso, eh, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y por qué empieza a hablar aquí de que Yeshua es superior a los ángeles? Bueno, porque el pueblo judío tenía la concepción, y eso es algo totalmente basado en la escritura, de que muchas veces Dios utilizaba ángeles para traer mensajes. Se le presentaron a Abraham, se le presentaron a Moisés, se le presentaron a N cantidad de personajes y siempre traían algún mensaje de parte de Dios, ¿no? Entonces, por eso aquí empieza a comparar y decir, bueno, este que vino y que murió y que resucitó es incluso superior a ellos. Así que su mensaje, atención, hebreos, porque acuérdense que nuestros padres, cuando no le hacían caso a los ángeles, venían consecuencias. Bueno, cuánto aún más este que es superior, hay que escucharlo. Dice el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Está aquí enfocándose en comparar a Yeshua con los ángeles para dejar en claro que este es hijo de Dios. Dice de hecho justo en el versículo 3 la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, el que purifica los pecados. Entonces vemos que es superior, ningún ángel jamás hizo eso. Y dice el versículo 6 y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, incluso los ángeles adoran a este personaje, a Yeshua. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Incluso le llama Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces es hijo de Dios e incluso tiene que ser adorado. Dice el versículo 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Incluso ahí, o sea, va un paso más allá y dice, es que los ángeles ni siquiera, o sea, merecen adoración ni nada. Ellos son siervos nuestros, siervos de los herederos.
Entonces, obviamente, este Yeshua es superior a ellos. Yeshua es mucho más. Entonces, bueno, este fue Hebreos capítulo 1. Eh, Aquí vamos introduciendo quién es Yeshua. Por eso les puse aquí esta nota. Hebreos 1, del 1 al 14, introducción de quién es Yeshua. Ya aprendimos cosas importantísimas. Yo me quedo mucho con lo del versículo 3. Es la imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas, el que purifica nuestros pecados. En el 6 dice el primogénito del mundo. En el 8 dice Dios por el siglo del siglo. El fundador de la tierra en el versículo 10, el que se sienta a la diestra, el versículo 13. Entonces, es inconfundible cómo está hablando acerca de este personaje. Y bueno, vamos a la siguiente cita, que es lo inmediatamente siguiente, el capítulo 2. Vamos a leer nada más los primeros tres versículos, porque aquí ya vamos a empezar a introducir. Bueno, aquí les puse Yeshua superior a los ángeles, ya desde ahorita íbamos hablando, pero aquí lo refuerza y agrega, porque dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí voy a detenerme, ahorita termino de leer. Pero justo es lo que yo les decía, chicos. En la antigüedad o en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, los ángeles venían con un mensaje y le decían al pueblo, hagan teshuva, arrepiéntanse, hagan esto, hagan lo otro, eviten esto, eviten lo otro. Y cuando el pueblo no obedecía el mensaje de esos ángeles, que venían de parte de Dios, venían consecuencias durísimas, durísimas, deportaciones, matanzas, cosas horribles y terribles. Entonces, si el mensaje que venía de parte de Dios con estos ángeles era firme y trajo consecuencias terribles, ahora imaginémonos desobedecer las palabras de alguien que es superior a los ángeles, de alguien que es, del que ahorita yo les decía, se dice que es el fundador, el Dios, la imagen de la sustancia de Dios, el purificador, etcétera. ¿Cuánto más? Y es lo que está diciendo aquí. El versículo 3 repito, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Entonces, si Yeshua es superior a los ángeles, entonces es muy necesario tomar en serio sus palabras. Vamos a la siguiente cita, que es Hebreos 3. Vamos avanzando un poquito rápido, pero es que es un libro bastante pues, robusto y que de repente nos vamos a leer capítulos completos como el 7. Entonces, vamos avanzando, intentando ir lo más rápido posible. Y entonces, en el capítulo 3 se mete ahora con otro tema, porque primero era necesario explicarle al pueblo hebreo, oigan, este Yeshua es superior a los ángeles, porque pues tenían mucho afianzado este tema de que los ángeles eran importantes y eran mensajeros de Dios, ¿no? Pero también el pueblo judío, en su, no sé si decir cosmología o en su percepción de las cosas, tenían a Moisés como el profeta de profetas, que en realidad sí, ¿no? Moisés es el profeta de profetas, pero lo tenían como lo máximo, como el tantito más y ya casi, casi es Dios, ¿no? Casi, casi su ídolo. Entonces también por eso era necesario comparar a Yeshua con Moisés. Y no es que los esté poniendo a pelear, es que los está comparando porque era un concepto necesario de poner en su lugar. Moisés no es nuestro Dios. Moisés tampoco es el Hijo de Dios. Moisés fue un profeta que Dios utilizó muchísimo, pero este que vino, que murió y que resucitó, que nos habló y que nos está enseñando ahora, pues es aún más grande. Y justamente vamos a leer. Dice el versículo 1. No nos permiten tomar agua. Dice, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, perdóneme, principantes del llamamiento celestial, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ay, permítanme, dice que mi conexión es inestable. Déjenme ver si me conecto a la otra red que tengo. Ah, no, sí, dice que todo bien. Ok, perdónenme, déjenme lo vuelvo a leer. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús,
el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Yeshua, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como su Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin en la confianza y le gloriamos en la esperanza. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el autor del libro de la carta a los Hebreos? Bueno, Moisés fue un siervo fiel de lo que Dios estaba construyendo, de una casa, un templo, un tabernáculo, que ya a través de los profetas podemos decirle que es el tabernáculo caído de la casa de David, un templo de piedras vivas que somos nosotros. Bueno, ¿cuánto más honra merece el que hizo esa casa? Desde el pasado, desde el capítulo pasado estábamos viendo que Dios o Yeshua hizo todas las cosas, pues imagínense, ¿no? ¿Cuánta más honra merece? No el siervo de la casa, sino el dueño, el que hizo esta casa de piedras vivas. Pues merece entonces mucho más. Y bueno, prácticamente es de lo que va a estar hablando el capítulo 3. También se mete a hablar un poquito acerca del reposo y de qué estuvieron haciendo eh, los hijos de Israel en el desierto. Pero bueno, este es como el concepto principal de lo que tenemos que ver en este capítulo. Incluso es superior a Moisés. Entonces ya lo está poniendo así como lo máximo de lo maximísimo. Vamos ahora al capítulo 4, estos versículos 1 y 2. Y ahora vamos a ver qué nos toca a nosotros, ¿no? Porque ya identificando que este Yeshua es superior a los ángeles, superior a Moisés, ahorita incluso vamos a compararlo con el sacerdocio levítico, con el sumo sacerdote, la persona que entraba al lugar santísimo para expiar los pecados, que podía ver la nube, que podía palpar. Incluso va a ser superior a ese, pero ahorita vamos a ver. Vamos ahora a hablar un poquito acerca de, pues entonces nosotros ahora, ahí cómo entramos. ¿Qué hacemos con esta información? Dice Hebreos 4 versículos 1 al 2. Temamos, pues, y temer, recuerden que sí tiene que ver con el miedo a la desobediencia, con el miedo al castigo, pero tiene que ver también con un respeto reverente, respetar la autoridad divina. Dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de el pueblo en el desierto, porque en el capítulo 3 se dedica a hablar de cómo el pueblo de Israel, a pesar de que escuchó las palabras de Dios, pues traídas por medio de Moisés, y desobedieron, no pudieron entrar a la tierra prometida. Incluso Moisés, por eso también Jesús es superior a Moisés, porque él no pudo entrar a la tierra prometida. Y entonces aquí ahora nos está diciendo, bueno, temamos, porque aunque tenemos la promesa, pues parece que algunos no lo hemos alcanzado porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva de que viene un reino eterno, pero a ellos no les aprovechó y no entraron. Es lo que está diciendo aquí, releo el 2 porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿Qué es fe? Fe es fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a la verdad. Fidelidad a la palabra de Dios. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y bueno, ya me leí también un versículo más, pero aquí lo importante, e insisto, es, bueno, ahora nuestro papel, ¿cuál es? Si Yeshua es superior a los ángeles, que traían la palabra de Dios. Si Yeshua es superior a Moisés, que fue el siervo de siervos, que estuvo ahí cara a cara con Dios, que hablaba con Dios, si es incluso superior a él, si es el creador, si es el purificador, si es Dios, bueno, pues hay que poner mucha atención a sus palabras y obedecerlo y amarlo y hacerlo de buena manera, poco a poco, porque tenemos una promesa de entrar a un reposo con él. Pero ya tenemos el ejemplo de que los que desobedecieron a Moisés y a los ángeles, pues no entraron. Entonces, nosotros, aguas, importancia, atención, hay que obedecerle, hay que honrarle. Entonces, prácticamente ese es el capítulo 4. Vamos al capítulo 5. Yo aquí estoy también leyendo de mi Biblia. Y vamos a leer del 5, ahora sí,
vamos a comparar a Yeshua con el sumo sacerdote, y dice el capítulo 5 versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y ahí voy a detenerme. Porque ¿qué está empezando a decir aquí? Está empezando a decir que el sacerdocio, aunque cumplía una función bien importante, era imperfecto. ¿Por qué era imperfecto el sacerdocio levítico, el de Aarón, el de su descendencia de Aarón? Porque su propósito ahí, pues, era ser un intermediario entre el pueblo y Dios, ser los que ministraran, que los acercaran, que adoraran, y que también pudieran llevar a cabo las acciones y ritos para el perdón de los pecados, ¿no? Pero ellos tenían un detalle bien importante, es que también para poder ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, también tenían que pedir perdón por su pecado. Y eso ya los convierte en algo imperfecto, porque pues idealmente si ellos tenían que pedir perdón, tenían que estar libres de pecado, ¿no? Pero no era la realidad, porque eran personas, eran humanos que se equivocaban, que pecaban, que se enojaban. Entonces aquí empieza a hablar de que tenían esa imperfección, de que también ellos tenían que pedir perdón por su propio pecado. Pero ahora dice el versículo 5: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí aprendemos otra cosa, que Yeshua también es un sumo sacerdote, solamente que del orden de Melquisedec. Y este orden, ahorita vamos a aprender, que es mayor que el de los levitas, porque tiene una característica diferenciadora en cuanto a los levitas, importantísima. Dice el versículo 7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, porque Jesús no pecó, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué estamos leyendo aquí? Que bueno, que Yeshua se hizo carne, vino a este mundo y a través de una vida perfecta, pues perfeccionó la salvación. ¿Por qué? Porque a través de su vida perfecta y a través de ser él el sacrificio de Pesaj, de ese año en el que murió y resucitó, pues logró cumplir lo que los levitas en todos los años anteriores nunca habían podido hacer: perdonar el pecado de forma perfecta, porque era libre de pecado. Y la ventaja aquí es que esta fue una acción única, porque fue el sacrificio perfecto, ni una mancha, ni un pecado. Pudo ser el sacrificio perfecto y pudo ser un sacrificio que se efectuó una única ocasión y que ya era perfecto para siempre. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo de aquí en el versículo, bueno, en el capítulo 5, que Yeshua es el sumo sacerdote perfecto, perfecto porque no pecó y porque en esa acción de dar su vida, pues ganó, le ganó la muerte, hizo el sacrificio perfecto, ya no hay necesidad de nada más. Él dio su vida y eso fue más que suficiente. Entonces, bueno, de eso es lo que habla este capítulo 5 y por eso es la ventaja de que Yeshua sea nuestro sumo sacerdote, porque él es superior a ese sacerdocio levítico que tenía ese defecto. Y bueno, vamos al capítulo 7. Este sí lo vamos a leer completo porque es importante que lo entendamos en su contexto y es un poquito largo. Entonces vamos a él y vamos a seguir hablando del mismo tema, del sacerdocio de Melquisedec versus el sacerdocio de Leví. Déjenme tomar tantita más agua. Y bueno, ahora Hebreos 7 dice de esta forma: eh, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham
los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar los diezmos del pueblo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y bueno, aquí, estos primeros 10 versículos prácticamente son de introducción para recordar, pues, este concepto de Melquisedec, de un rey al que Abraham le dio los diezmos, que era siervo de Dios. Entonces, aquí nada más es como para introducir. Y también el autor a la carta de los Hebreos está diciendo, bueno, y como también Abraham, que era padre de Leví, o sea, mayor que él, pues dio diezmos en este contexto del orden de Melquisedec, pues significa que Leví, aunque fue instituido por Dios su sacerdocio, pues es menor, o sí, menor al de Melquisedec. Prácticamente es lo que leímos ahorita en estos 10 versículos. Y ahora dice el 11, porque ya vamos a entrar en materia importante. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esa es una increíble pregunta. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y ustedes dirían como, ah, caray, Peter, ¿cómo que cambio de ley? Bueno, aquí no es como tal un cambio de ley, sino que va a haber un cambio de sacerdocio levítico. Insisto, el levítico solo era una representación terrenal del sacerdocio que viene del cielo. Y de hecho aquí cambio, menciona Joseph en el audio, que es una mala traducción, sino que la correcta traducción debería ser transferencia, una transferencia de ley o transferencia de sacerdocio. La ley ya no será por medio de Leví, sino por medio de Yeshua, una transferencia de ley. Esta es la transferencia de la que estamos hablando. Le voy a releer el 12. Sí estaba en el 12, ¿verdad? Sí, solamente cambiando eso. Porque cambiado el sacerdocio o transferido el sacerdocio, necesario es que haya también transferencia de ley. Leví, tú ya no vas a ser el que la va el que va a velar por su cumplimiento, sino va a ser Yeshua. Y Yeshua la cumplió en su totalidad, a la perfección. Dice el versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea que Yeshua es de la tribu de Judá, prácticamente. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Y cuál es el mandamiento anterior? El sacerdocio levítico. No está hablando de la Torá, no está hablando del Shabbat, está hablando del sacerdocio levítico, que sí fue puesto ahí por una razón, pero que desde el principio estaba planeado que no iba a durar para siempre. Iba a llegar un momento en el que se iba a cumplir su propósito y iba a entrar en acción otro. ¿Y por qué iba a hacer eso? Porque el sacerdocio de Leví era un sacerdocio imperfecto. Eran personas, eran débiles, pecaban, no eran perfectos. Tenían que también hacer sacrificios por su propio pecado. Entonces, es de lo que ya hablamos. Releo el 18 y me sigo. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia.
pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que dijo, juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Insisto, aquí no estamos hablando de Torah, chicos, solamente estamos hablando de sacerdocio y de que esa Torah ahora ya no iba a ser ya no iba a velar Leví por ese pacto, sino iba a velar Yeshua, que se cumpliera. Y ahora ya no iba a ser escrito en tablas de piedra o en pergaminos, sino en tablas de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, pues aquí ya, ¿no? O sea, ya. Totalmente la idea de que Yeshua es superior a los ángeles, a Moisés el profeta, al sacerdocio de Melquisedec, a que su vida perfecta y sí, su estatus, como el que logró vivir sin pecar, pues es lo que nos trae salvación. Entonces, de hecho, justo Judith nos pone en el chat, esa transferencia podría igual ser lo que dijo Jeremías de daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Claro, porque esa transferencia de tablas de piedra a tu mente y en tu corazón, pues no la podían llevar a cabo los levitas, no nada más porque quisieran, no iban a agarrar las letras y se las iban a aventar a la cara y ya, en mi mente y en mi corazón. Eso tiene que ser un proceso mucho más profundo e importante que solamente puede llevar a cabo Yeshua. Yeshua es el que conoce el corazón del hombre y el que puede trabajar en nosotros para llevarnos al arrepentimiento, a las buenas obras y a transformar nuestra vida para agradarle a él. Entonces, claro, Judith, totalmente. Y bueno, esta es como la sección uno del capítulo 1 al 7. Hablamos de que Yeshua es superior a todo, es el creador, es Dios y pues no hay nada más, él es lo máximo. Entonces, pues así queda. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Bueno, ahora sí vamos a hablar del nuevo pacto. Digo, ya ahorita con Judith lo introdujimos, pero súper claramente. Pero vamos a hablar ahora, bueno, vamos a leer más bien un poquito. Nos vamos a leer, de hecho, todo el capítulo 8 de los Hebreos, así que por favorcísimo, atención. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 y dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, aún, perdón, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y, pues claro, digo, es algo que ya les mencioné hace ratito, pero justo los levitas, el templo, el tabernáculo, pues eran simplemente una sombra de lo que había en el cielo. Entonces, sí, servían su propósito, pero eran imperfectos. Lo perfecto, lo bueno, lo duradero, lo eterno, es lo que está allá arriba en el cielo. Y es de lo que está hablando aquí. Y el versículo 6 dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. Ahora, este no es un pacto diferente, es la misma Torah, solamente que sí va a cambiar algo bien importante, dice el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. ¿Y cuál era el defecto de ese primero? No era el Shabbat, no eran las fiestas, no era nada tocante o referente a la Torah, eran los depositarios, era la otra parte, porque de ese pacto hay dos partes, el que ofrece cosas y el que acepta cosas, y la parte imperfecta de ese pacto era el que aceptaba las cosas, ese pueblo que dijo, sí Dios, haremos todo lo que dices y obedeceremos, y de inmediato fue a hacer un becerro de oro, y que desde ese momento hasta acá venimos constantemente fallando. Entonces, si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Por qué? Porque si ese desde el principio hubiera sido perfecto, se hubiera escrito la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenía que venir otro, justamente el sacerdocio por el orden de Melquisedec, presidido por Yeshua, para quitar el pecado del medio, para no ni siquiera cubrir, no es como en Yom Kippur de que se cubre, sino borrar el pecado, vencer a la muerte y escribir esas leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice el versículo 8, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y claro, eso es de lo que estábamos hablando, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ahí está el defecto, ese es el defecto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. ¿Y qué es lo que iba a desaparecer? Para nada la Torah. Acaba de decir que viene el nuevo pacto, que se va a renovar, que ahora va a ser en la mente y en el corazón. Eso no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es el sacerdocio levítico. Y tal cual sucedió. A partir del año 70, chicos, listo. Pasó mejor vida. Y gracias a Dios, porque ahora nuestro sacerdote, nuestra línea directa con el tercer cielo allá arriba, es el mismísimo Yeshua. Entonces, gracias a Dios por eso. Vamos a esta siguiente. Bueno, nada más para tocar los puntos que les puse aquí. Sacerdocio levítico, sí, es una imagen del celestial. ¿Cuál era el defecto del primer pacto? No eran las leyes, no eran las letras que se escribieron, lo que se pactó, sino era la otra parte, la que dijo, sí acepto, haremos todo lo que dices y obedeceremos. Esa es la parte que falló. ¿Qué es lo que está por desaparecer? El sacerdocio levítico. Y ahora sí, vamos al siguiente capítulo. Estamos avanzando lo más rápido que podemos, porque sí quiero dejar tiempo para que veamos el video, porque el video también es un resumen buenísimo. Dura 10 minutos, pero está así de verdad súper bueno. Solamente que sí queremos entrar sobre todo en este tipo de detalles que se toman a malas interpretaciones y que en algunos lugares no se enseña de forma correcta. Bueno, nada más para poder dar ese panorama. Pero dice Hebreos 9 del 24 al 28 dice de la siguiente forma, chicos. Eh, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y fíjense que de aquí lo que quiero tomar
Es del versículo 26, en la segunda parte casi al final, donde dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y aquí ya no es la palabra cubrir, como se tenía en el sacerdocio levítico para lo de Yom HaKippurim, que se cubre el pecado. Aquí Yeshua vino a quitar. No es cubrir, no es aplazar, no es perdonar un ratito, es para quitar de en medio el pecado. Eso es lo hermoso e increíble e impresionante de la acción de Yeshua, que él vino a quitar el pecado del mundo. Y como vino a quitarlo, dice ahora el versículo 28, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque ya fue quitado para salvar a los que le esperan. Entonces, eso estaba increíble y por eso aquí les puse la notita. Yeshua vino a quitar, no cubrir. Ah, le puse subrir, pero es cubrir el pecado. Ahí se me fue un typo. Entonces, yo contentísimo, de verdad, esto me llena bastante. Y bueno, vamos a la tercera sección, ya es lo último que vamos a leer, pero aquí es donde se viene la buena lectura, porque nos vamos a aventar todo el capítulo 11, pero van a ver que lo avanzamos rápido. Eh, pero vamos a leer primero Hebreos 10, como dice aquí en la presentación, Hebreos 10 del 23 al 25, y dice de la siguiente forma. Ah, porque digo, claro, esta sección se llama Peregrinaje Terrenal. Ya sabemos que Yeshua es superior a todo, Él es Dios. Ahora sabemos que también Él vino a dar su vida a través de una vida perfecta para quitar el pecado. Y va a venir por nosotros, a los que lo salvó. Pero en el Inter, mientras, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, en esta tercera sección, el autor de Hebreos se dedica a exhortar y a decirle a estos hebreos cómo hay que vivir en agradecimiento a Dios por esa salvación y también en este sentido de perfeccionamiento para agradarle, para, serle fiel, ¿no? Entonces, eso es de lo que vamos a hablar. Y por eso Hebreos 10:23 dice así, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, fiel, fiel a la verdad, fiel a la palabra, fiel a sus promesas, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y hoy no puede ser más moderno, más actual este consejo. Vemos que está cerca. Hay muchas señales, no vamos a dar fecha, pero hay muchas señales que nos podrían decir que esto está cerquísimo, súper cerquísimo. Entonces, pues congreguémonos, exhortémonos, vivamos en amor, en buenas obras. Eso es lo que nos queda hacer de aquí a ese regreso. Pero no nos va a dejar solo con eso, sino que en Hebreos 11 nos va a uno definir la fe, porque es con lo que tenemos que pelear, echarle ganas. Pero también nos va a hablar acerca de muchos ejemplos de fe para cuando nosotros estemos flaqueando, cuando nos sintamos débiles, cuando sintamos que esas promesas que Dios nos dio están todavía muy lejos. Bueno, podemos leer Hebreos 11 para recordar personas que al igual que nosotros murieron y, bueno, todavía no veían las promesas de Dios y que ellos murieron y no terminaron de verlas, pero nosotros tenemos la esperanza de que podremos verlas y si algún día pues la muerte nos llega, de que despertaremos para justo eso, lo que decía en la cita pasada, de que Yeshua va a venir por ellos, por los que salvó. Entonces dice Hebreos 11, esto voy a leer a partir del versículo 1 y nos lo vamos a leer los 40 versículos. Entonces, atención, voy diciendo también por dónde vamos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa es una muy buena definición de la fe, porque justamente lo que no vemos son las promesas escritas que todavía no se cumplen. Eso, todo eso es lo que no vemos. La resurrección, el mundo renovado, el fin de las guerras, todo eso. Y justamente esa es la fe. Es fidelidad a lo que está escrito, a confiar en la palabra de Dios, a que eso que Dios dijo que iba a pasar, ocurrirá. Tener esa certeza. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Y digo, aquí es cuando ya va a empezar. Mi papá le llama a este capítulo el Salón de la Fama de la Fe, porque justo aquí hay personajes, y no se dice de todo, solamente son unos ejemplos, que tuvieron una fe increíble. Dice el 3. Por la fe entendemos haber sido, perdón, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y también hay una frase que Joseph repite bastante, no lo dice en este estudio, pero ahorita me acordé, donde decía como, si creemos Génesis 1:1, ya lo demás, pues está más sencillo. Si creemos que Dios, que hay un personaje, en este caso Dios, que de la nada creó todo, el cielo, la tierra, las estrellas, el mar, los animales, las plantas, todo eso, que creó de la nada el todo, pues ya lo demás es un poquito más fácil de creer, ¿no? Entonces, justamente, versículo 6 repito, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un segundo, vamos al versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó, perdón, sí, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y justamente creo que este es el meollo del asunto, ¿no? Porque le está escribiendo a los hebreos acerca de la acción del padre de los hebreos, Abraham, el primer hebreo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y de aquí es que tomamos el peregrinaje terrenal. Esa tiene que ser nuestra actitud, de turistas en esta tierra, de viendo lo bueno, lo que nos trae Dios, y lo demás, pues soportándolo, aguantándolo, teniendo fe, creyendo, como dice aquí, mirándolo de lejos, sabiendo que recibiremos lo prometido, creyéndolo, saludándolo, confesando que somos extranjeros, poniendo la mira en la meta, esforzándonos bastante, como todos estos que murieron sin ver las promesas, pero sabían que venían. Y en cuanto murieron, pues van a despertar y estarán con Dios para siempre. Dice el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, si ellos hubieran pensado en lo terrenal, se hubieran regresado a su casa. Ahora Maúr, no sé, pues todos los más personajes a su tierra y a vivir y a pasarla bien, pero no. Fueron valientes, salieron, cruzaron, vivieron una vida hebrea de cruzar, de ir en contra de la corriente. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esta parte, me llena bastante. ¿Se imaginan que Dios no se avergüenza de llamarse su Dios? De que un día pues podamos escuchar, yo no me, digo, estoy hablando en esta analogía que está haciendo aquí el autor de los Hebreos, ¿no? Pero que Dios pueda decir, yo no me avergüenzo de ser el Dios de Pedro, el Dios de Judith, el Dios de Luis, el Dios de Cheyenne, el Dios de Gina, el Dios de Rachel. ¡Wow! Ese es yo que la meta, ¿no? Versículo 17. Por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que le había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Mashiach que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viento al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearle 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa antes de terminar. Habla de cosas increíbles que hicieron estas personas con mucha fe, pero también de inmediato empieza a hablar de todas las pruebas que pasaron. Porque sí, para hacer cosas increíbles, pues también hay que tener pruebas increíbles, ¿no? Y dice el 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cuáles son las promesas? Bueno, tenemos muchísimas en la escritura, pero la principal, pues es la promesa de una descendencia como la arena del mar, que iba a ser su pueblo, que iban a dar testimonio de él, que, bueno, todas las promesas que ahorita vamos a leer en Génesis 12. Releo el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y me sigo porque aquí, bueno, sigue la lectura con Hebreos 12 del 1 al 2. Dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, de la fidelidad a la palabra de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y wow, qué locura, qué locura. Y bueno, nada más para aquí ponerles lo de la diapositiva. ¿Qué tuvieron en común todos estos que menciona Hebreos capítulo 11? Que no recibieron lo prometido, pero confiaron en la fidelidad de Dios y en su palabra. Y por eso algún día despertarán para estar en comunión con Dios para siempre en su reino eterno, con ese que dio la vida por todos ellos. Y aquí, igual en el 12, ¿qué hacer cuando nuestra fe esté débil? Pues imaginemos que tenemos todo el apoyo de los que nos precedieron. Recordemos todo lo que dice el capítulo 11, de que hicieron cosas increíbles, milagros, cosas impresionantes que solo creemos porque están escritas.
pero también vivieron cosas difíciles. Y cuando nos sintamos así, que estamos viviendo cosas difíciles, recordemos que también así los que nos precedieron, pero por su fe y su fidelidad y porque se mantuvieron, también pudieron hacer cosas increíbles. Y eso es un regalo, un añadido, porque en realidad lo importante es que confiaron en que cuando despierten van a estar ante la gloria de Dios, puestos los ojos en Yeshua. Eso es lo importante. Y vamos a leer unos versículos más adelante, de los versículos 12 al 29, porque dice así. Y es justamente este es el mensaje de, de echémosle ganas. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas, estamos en el 12:12 y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y este 28 es creo que el resumen de todo lo que acabamos de leer. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, perdón, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ese es el peregrinaje en la tierra. Ese es. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Ese es, pues, todo. Ah, y finalmente, vamos ahora sí a lo último, chicos. Vamos ahora sí a lo último. Prometo que ya estamos por terminar. Hebreos 13 dice así, deberes cristianos. Seguimos hablando de lo mismo. ¿Qué hacemos mientras en esta vida terrenal? Y dice así, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si tuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yeshua HaMashiach es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua,
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Acuérdense también lo que dice Isaías, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y ya lo último que viene es la despedida. Y eso ya no lo vamos a leer. Prácticamente hasta aquí es la pieza del día de hoy. Vamos a leer la oración por revelación y vamos a leer el texto que nos vamos a aprender, ¿vale? Déjenme, voy rápido. Aquí es Génesis 12 del 1 al 9, porque acuérdense que hablamos de promesas y aquí es donde empezaron las promesas con Abraham. Desde antes hay un poquito más, pero desde aquí es donde empiezan las promesas con Abraham. Dice Génesis 12 del versículo 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev, hacia el desierto, para que Dios hablara a su corazón. Eso es justo, aquí empiezan las promesas. Vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, los bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí empezó la promesa. Esa es nuestra oración por revelación. Y finalmente, nuestro texto a memorizar. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y bueno, vamos a ponerles un video, chicos. Este es un video. Es el de Proyecto Biblia acerca de Hebreos. Y la verdad, yo al principio estaba con un poco de desconfianza porque dije, Hebreo normalmente se da malas interpretaciones, a ver qué tal va a estar este. Pero la verdad es que me encantó el resumen que hicieron. Le ponen otra perspectiva eh, que comparto, totalmente acertada. Entonces, si gustan, acompáñenme. Vamos a ver el video. Nada más, déjenme, le doy lo de parar grabación para que no nos cause problema. Solo déjenme un segundo. A ver, ya la pausé. Y déjenme, les comparto otra vez pantalla para compartir con video. Optimizar sonido y compartir video. Espérenme, creo que. No, sí, sí estaba acá. Compartir. Es este. Ajá. Me avisan si ya se alcanza a ver. Nomás déjenme ver el chat porque alguien puso algo. Hola, buenos días. Bueno. Ahorita leo esos motivos de agradecimiento. Vamos a ver este video. Dura 10 minutitos, pero créanme que es un súper resumen. Ahí vamos.
Peter, creo que la pantalla no se está viendo, o sea, yo no la veo y tampoco escucho. ¿Sí se ve, chicos? Es que escuché que alguien activó el micrófono. Sí, yo. Es que no se escucha y tampoco se ve la pantalla, o sea, quedó pausada, en la introducción, digámoslo así. Denme un segundo, ahí voy. Denme un segundo, ahí voy, ahí voy. No sé por qué pasó eso, pero gracias. Denme un segundo. Ya voy, ya voy. Ya cerré todo lo que no sea esto. A ver. ¿Hasta qué parte de la introducción se escuchó, Gina? ¿Me ayudarías a saber? No, no se ha escuchado nada. O Ah, ok. sea, Vale, entonces ahí va otra vez, chicos. Disculpen. Me avisan si se escucha y se ve bien. La carta a los Hebreos. El autor de esta carta es anónimo, y la gente se ha preguntado por mucho tiempo si Pablo la escribió o si quizá fue alguno de sus colaboradores, como Bernabé o Apolos. Pero la realidad es que no lo sabemos. En el capítulo 2 descubrimos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Así que sabemos que esta carta está anclada en la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos cuál era la audiencia de esta carta, ni siquiera dónde vivían. El autor los conoce muy bien y asume que tiene profundo conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de la narrativa de los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, acerca de cómo la familia de Abraham se convirtió en la nación de Israel, de cómo Moisés lo siguió en su salida de la esclavitud en Egipto hasta el monte Sinaí, donde recibieron la Torá e hicieron un pacto con Dios, donde construyeron el tabernáculo que los sacerdotes utilizaban para ofrecer sacrificios, y también acerca de cómo vagaron por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. El autor simplemente espera que los lectores conozcan todos los detalles de estas historias. Así que lo más probable es que la audiencia esté compuesta de judíos cristianos, y de ahí viene el nombre de la carta. El capítulo 10 nos da pistas que indican que esta comunidad de iglesia estaba enfrentando persecución y hasta prisiones por su asociación con Jesús. Algunos en la comunidad estaban alejándose de Jesús y abandonando la fe por completo, y eso explica el propósito y la estructura de esta carta. Primero tenemos una breve introducción, seguida de 4 secciones donde el autor compara y contrasta a Jesús con personas y eventos claves de la historia de Israel. Primero, se compara a Jesús con los ángeles en la Torá. En segundo lugar, con Moisés y con la tierra prometida. En tercer lugar, con los sacerdotes y con Melquisedec. Y finalmente, con los sacrificios en el pacto. El autor tiene 2 objetivos principales en todos estos contrastes. El primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra persona o cosa, mostrando que Jesús es digno de toda su confianza y devoción. Pero su segundo objetivo es este: retar a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución. Así que cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Ahora, profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. La elevación de Jesús comienza en la oración inicial de la introducción. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que el autor está diciendo que Jesús es superior a todas las otras maneras previas en las que Dios se reveló a Israel. Luego, hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. Estas metáforas hacen la identificación más cercana posible entre Jesús y Dios. Así que Jesús es a Dios lo que los rayos de luz son al sol, o Jesús es lo que la impresión en la cera es al sello de un anillo. Para este autor no hay Dios aparte de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre como el Hijo, y esta elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla a través del resto de la carta. En la primera sección, el autor compara a Jesús con los ángeles, lo que podría parecer un poco extraño. ¿Por qué ángeles?
En la tradición judía se enseñaba, basado en Deuteronomio 33:2, que la Torá y las palabras de Dios fueron entregadas a Moisés en el monte Sinaí a través de ángeles. Así que al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. De manera que la primera advertencia fluye de este mismo punto. Si Israel fue llamado a prestar atención a la Torá, la cual fue entregada por ángeles, ¿cuánto más deberíamos prestar atención al mensaje que fue anunciado por el Hijo de Dios? Y no solo eso, debido a la condición de superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, cuán asombroso es que Él entregara ese estado tan alto para convertirse en hombre, morir y sufrir. En Jesús vemos la gloria de Dios en mayor grado y su gran humildad al Jesús unirse compasivamente al trágico destino de la humanidad. En los capítulos 3 y 4, el autor continúa diciendo que Jesús es superior a Moisés, quien guió a Israel a través del desierto y quien construyó el tabernáculo. Jesús también es el líder del pueblo de Dios, pero en él no vemos el constructor de una simple tienda de campaña, sino de toda la creación. Luego, el autor vuelve a contar la historia de cómo los israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto y perdieron su oportunidad de entrar al reposo que Dios les ofreció en la tierra prometida. Así que aquí viene la segunda advertencia. Si Jesús es mayor que Moisés, ¿cuán mayores serán las consecuencias si nos rebelamos contra él? Nosotros también estamos en una clase de desierto donde tenemos que confiar en Dios para el descanso futuro en la nueva creación de Dios. Así que asegurémonos de no rebelarnos, como lo hizo Israel en el desierto, y perdamos la generosa oferta de Dios para entrar en su nueva creación. En los capítulos del 5 al 7, el autor compara a Jesús con los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón. Su rol era representar a Israel delante de Dios y ofrecer sacrificios que expiaran o cubrieran los pecados del pueblo. Pero él señala que los sacerdotes eran ellos mismos personas imperfectas, así que debían ofrecer sacrificios constantemente por sus propios pecados, así como por los pecados de todos los demás. Algo más era necesario, así que él declara que Jesús es ese algo más. Jesús es el sacerdote definitivo, pero Jesús no vino del linaje de Aarón. Jesús era un sacerdote según el orden de Melquisedec, ese sacerdote y rey misterioso de la antigua Jerusalén, quien aparece en las historias de la vida de Abraham. También encontramos en el Salmo 110 que el rey mesiánico del linaje de David sería un sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que el punto del autor es que Jesús es el rey sacerdote definitivo. Él es moralmente perfecto, está eternamente disponible para su pueblo. Así que Él es superior a cualquier otro mediador entre Dios y los seres humanos. Y entonces viene la advertencia de esta sección. Rechazar a Jesús es rechazar a tu mejor y única oportunidad de estar completamente reconciliado con Dios. Así que no hagas eso. Lo que nos lleva a la última comparación en los capítulos del 8 al 10. El autor nos muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz fue el sacrificio definitivo, superior a todos los sacrificios de animales que se ofrecían en el templo. Esos sacrificios debían ser ofrecidos constantemente, tanto cada día como anualmente en el día de la expiación. Jesús ofreció su vida una vez y para siempre, y eso fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Así que el autor advierte a la audiencia sobre alejarse de Jesús. Es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. ¿Por qué harías eso? Nos dice que el sacrificio de Jesús es permanente y es el fundamento del nuevo pacto del que hablaron los profetas, donde todos los pecados son perdonados. Así que ahora que el autor ha elevado a Jesús por medio de todos estos contrastes, esta sección final es un gran reto a seguir a Jesús. Piensa en el gran panorama. En Jesús han encontrado la palabra misma de Dios. En Jesús tienen esperanza para estar en la nueva creación. Jesús es su eterno sacerdote. Él es el sacrificio perfecto. Así que ahora ellos deben seguir a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras y deben permanecer fieles a Jesús, confiando que a pesar de cualquier dificultad y persecución, Dios no abandonará a su pueblo.
Ese es el flujo de pensamiento básico a través de la carta, la cual al final el autor dice que es una breve palabra de exhortación. Aquí hay algunos otros consejos para leer esta carta. Cuando el autor cite de las escrituras del Antiguo Testamento, lo cual sucede en casi todas las oraciones, detente y busca las referencias y lee la cita en su contexto original. Y a veces te confundirás, pero en la mayoría de las veces podrás ver conexiones geniales que de otra manera nunca hubieras notado, así que vale la pena el esfuerzo. También deberías saber que estos pasajes de advertencia te pondrán incómodo, y ese es el punto. No están ahí para asustarte. Están ahí para mostrarte que rechazar a Jesús es tonto, porque Él es asombroso. Estas advertencias sirven al propósito principal de la carta. Mostrar que Jesús es la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios. Y de eso se trata la carta a los Hebreos. Estuvo bueno, ¿no? Yo la verdad me sorprendí agradablemente porque les digo, yo pensé que iba a irse por otro rollo, pero la verdad es que estuvo súper bueno ese pequeño resumen y ojalá les haya gustado bastante. Eh, de mi parte ya fue todo. No sé si alguien tenga algún comentario o duda. Si no, con todo gusto volvemos contigo, Luis. ¿Va? Déjame Va, sigo, que va, perfecto. déjame le sigo. Ah, no manches, es que creo que no se pausó. Bueno, luego la cambio. Dale, Luis, perdón. No, sí, sí, adelante, adelante. La verdad, muy buen video y chicos, y me tuve que cambiar de locación rápido porque se iba a acabar la batería de mi compu. Pero bueno, ¿alguno tiene alguna duda, algún comentario? Muchas gracias, Peter, por la clase. ¿Alguno, chicos? Bueno, si no es Creo que así, todo bien, sí. sí, pasamos con Gina. ¿Me pueden dar unos minutitos, por favor? Que ya estoy terminando. Ok, Gracias. a ver, dejen igual yo aquí. Mm, Voy a pausar breve la grabación entonces, ¿va, Luis? sí, está bien.